Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo encuentro de conversaciones de las entrevistas y podcasts de Estudio Ciudadano. Ustedes saben que tenemos varias líneas de trabajo, una muy intensa desde fines del año pasado ha sido la sección Candidatos 2021 con muchas entrevistas electorales que seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo durante el resto del año porque tenemos un año cargado de elecciones. Pero la sección que más me gusta a mí realmente y es con la que partimos Estudio Ciudadano es entrevistas y podcasts donde cada semana conversamos con profesionales, con expertos, con gente que conoce de distintas materias de interés público, de interés transversal, que son materias que seguramente a usted le deben interesar. Yo siempre digo que le debe interesar porque a veces la gente dice, eso no me interesa, y no se da cuenta realmente de lo importante que puede ser en su vida, para la familia, para la sociedad, las materias que tratamos. Hoy día vamos a hablar de algo que nos pasa habitualmente, los desastres. Y vamos a analizar que algunos de esos desastres no solamente son naturales, por el cambio climático y un montón de otras cosas, productos tal vez del azar, como algunos podrían decir, sino también buena parte de esos desastres también tienen que ver con cómo estamos preparados, con lo que hacemos y también con lo que dejamos de hacer. Somos medio porfiados, parece, cuando se trata de prevenir. Parece que tropezamos más de 2 o 3 veces con la misma piedra, como dice la canción. Bueno, de todo eso vamos a conversar con un experto que me acompaña en esta ocasión. Se trata de León Rodríguez del Pozo, cientista político de la Universidad del Desarrollo, quien también tiene un magíster en gestión del riesgo de desastres de la Academia de Guerra del Ejército y es consultor de gestión de crisis y seguridad, con el cual vamos a hablar sobre la resiliencia, esta capacidad de enfrentar los desastres y levantarse, sobre el Sistema Nacional de Protección, la actualidad y las proyecciones, y sobre una ley que está hace rato durmiendo el sueño de los justos, la ley que busca o pretende modernizar la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI. Así que bienvenido, León Rodríguez del Pozo, a esta conversación con Estudio Ciudadano y te agradezco que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro, muy bien. Gracias a ti, la verdad, por la invitación. Siempre es agradable que empecemos a divulgar un poco estas cosas que yo creo que pecamos los que trabajamos en esto de hacerlo muy fome. A veces lo hacemos poco atractivo, entonces la gente te queda mirando y te echa un poco para el lado. Entonces la idea es como hacerlo más entretenido, más coloquial, un poco como lo ha hecho Marcelo Lagos, que es todo un personaje que, si bien hay mucha gente en la academia que puede criticar muchas cosas de él, pero por lo menos acerca estas cosas a la gente. Y yo creo que esa es una parte que nos importa, que tenemos que acercarla. Exactamente, hay que socializarlo, León, porque yo siento que de pronto la cultura nacional hace que pensemos de que estamos condenados a los desastres, estamos condenados a los terremotos, estamos condenados a las lluvias, a los temporales, a los aluviones, y que poco menos es nuestro destino y nada se puede hacer. Y uno que se pone a leer un poquito y nos enteramos de que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, no podemos prevenir tal vez o evitar que se produzca un terremoto. Lamentablemente la ciencia y la tecnología todavía no llega a eso, pero sí podemos tomar medidas, y de hecho Chile la ha tomado especialmente en el área de la construcción. Las normas de construcción chilena son normas muy especiales, pero parece que cuando falta un poco más en muchas otras cosas. ¿Cómo tú quisieras entonces enfrentar este tema? ¿Por dónde te gustaría partir desarrollando esta idea de este país tan golpeado siempre, pero que parece que no hemos hecho todo lo que se podría hacer para evitar, para mejorar y para estar mejor preparados? A ver, yo creo que lo primero que tenemos, por dónde tenemos que partir, y esto quizás va a sonar un poco impopular a la visión que tenemos sobre nosotros mismos, es sacarnos esta autocomplacencia de que decimos, es que Chile es un país muy resiliente. Chile no es un país resiliente, es un país sobreviviente. Nos pasan cosas y de alguna u otra manera escapamos, arañamos y logramos salir. O sea, el mejor ejemplo de esto, que es el ejemplo famoso que tenemos, fue el terremoto del 2010 en Concepción. Porque ese es un ejemplo de que olvidamos todo lo que nos había pasado, porque nos había pasado décadas antes lo mismo, y en el minuto que estábamos, el gobierno, los dos gobiernos de turno, la verdad que les tocó afrontar esto, porque fue más encima en transición, hicieron lo que pudieron con lo que se acordaban y con lo que supusieron que tenían que hacer. Y aquí es donde entra el primer punto, o sea, no somos un país resiliente porque la resiliencia es la capacidad de reaccionar con efectividad y rapidez frente a los efectos de un desastre.
Nosotros sobrevivimos, tenemos esta complacencia de que, mira, si no somos tan mal porque los edificios aguantan, que es verdad, y nuestros edificios, por una norma sísmica muy antigua, que norma antigua no significa que esté mal, se mantiene en pie. Pero eso nos da una falsa sensación de que está todo bien. Pero si, por ejemplo, miramos el caso de Concepción, se cayó un edificio. Si lo vemos desde un estándar internacional, estamos en términos de construcción al nivel de Japón. A Japón se le cayeron mucho más edificios que a nosotros. Pero al mismo tiempo hay toda una parte que va después que no se ve porque es un poquito más abstracta, que es cómo recuperamos los empleos, cómo recuperamos las empresas, los emprendedores que perdieron todo, todas las empresas que quebraron producto de que o se les cayeron las construcciones o perdieron sus clientes, todo eso es parte de la resiliencia y lo invisibilizamos mucho. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea romántica de nosotros mismos, donde decimos es que nosotros sobrevivimos, sí, pero al final todos los países sobreviven a esto de una u otra manera. Pero si uno mira, nosotros ese día perdimos prácticamente el 10% del PIB en un día. O sea, entonces, ¿hasta qué punto estamos tan bien y hasta qué punto estamos tan mal? Porque también yo creo que se le hace una mala fama a ciertas instituciones que trabajan en esto, pero en realidad es fácil ser general después de la guerra y decir, oye, está todo mal y todo. O sea, también creo que tenemos que tener una perspectiva sobre cómo estamos y referente al resto. Y una de las cosas que creo que es fundamental para poder avanzar, más allá de los temas de leyes que nosotros podamos tener o instituciones que podamos crear, es la cooperación de la sociedad civil y el tejido social, que ese es un punto fundamental, que por ejemplo si lo llevamos al tema de la seguridad ciudadana, otra cosa que podríamos hablar otro día, si uno se fija en los barrios más seguros que hay en el mundo, no son los con las rejas más grandes, son los que los vecinos se conocen mejor, son los que los vecinos están mejor organizados. Entonces, al final, los actos delictuales van bajando porque al final el antisocial termina reconociendo que en ese barrio no me puedo meter porque me van a agarrar. Porque como yo conozco a mi vecino y sé que algo le pasa, yo voy en su ayuda. Y esto es un fenómeno que especialmente en los desastres ayuda mucho. Y mira, te voy a poner 3 casos afuera de Chile para poder ejemplificarte de que cómo el tejido social es probablemente uno de los 3 factores más importantes al minuto de enfrentar un desastre. Ni siquiera estamos hablando de prevención, de enfrentarlo. Y te voy a poner el caso de Nueva Zelanda, Japón y Haití. 3 países que son muy distintos. Si bien Nueva Zelanda y Japón son países desarrollados, la infraestructura y el poder tecnológico de Japón es muy superior al de Nueva Zelanda. Y Haití, que bueno, todos sabemos que tiene una historia bastante trágica de cómo ha sido su desarrollo desde su independencia. Y los 3 países tuvieron, al mismo tiempo que nosotros, en el lapso entre el 2010 y el 2011, terremotos que fueron bastante destructivos. El de Japón fue muy mediático, de hecho, porque tuvimos también la central de Fukushima y todo. Pero, por ejemplo, si vemos el caso de Haití, que Haití fue un país que con ese terremoto, que puede que no haya sido muy fuerte, pero le terminó destruyendo todo, en ese terremoto perdieron a la mitad del gabinete del gobierno, a las cabezas de la Iglesia Católica, que es una institución muy importante para ellos, y el edificio de la MINUSTAH, que era la misión de la ONU, donde había participado militares chilenos, por lo demás. Creo que se cayó también hasta el Palacio de Gobierno. De hecho, y murieron gran parte del staff y murió el presidente. Entonces, aquí tenemos una situación donde es el caos perfecto. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Llegó a Estados Unidos con mucha ayuda, mucha capacidad humana, muchos recursos, llegó la ONU, pero sin embargo, cuando trataron de poder repartir esa ayuda, fracasaron. O sea, la ayuda humanitaria, los primeros días, de parte de la ONU, de parte de Estados Unidos, de parte de Francia, que fueron todos los que llegaron por temas de responsabilidad propias de ellos, fallaron completamente. Y fallaron porque no tenían con quién conversar. Porque no estaba el obispo de Puerto Príncipe, no estaba el presidente, la MINUSTAH se había caído. Ricardo Toro, que es el actual director de la ONEMI, era general a cargo de Chile en la MINUSTAH,
que su señora lamentablemente murió en ese terremoto. Aclarémosle a los amigos que nos escuchan la frase que han mencionado, las siglas que han mencionado varias veces. ¿Cuál es? ¿Qué Ya, significa? la MINUSTAH era la misión de Haití, de la ONU en Haití. Era la Ya, misión que hacía la pacificación de Haití, los cascos azules que existían en perfecto. ese tiempo. Ya. Que en el fondo estaban, al final del día, estaban haciendo subsidiando el Estado para poder funcionar, porque el presidente de Haití estaba en un estado fallido, por lo tanto, al final estos estados fallidos se terminan colando a lo que la ONU diga y al final la MINUSTAH subsidiaba muchas partes que el Estado tenía falencia. Y teniendo todo este escenario donde no había nadie con quien hablar, les costó mucho penetrar en la sociedad. Y esto generó que la ayuda humanitaria, ya sea de medicamentos, de comida, todo, no tuvieron cómo repartirla y terminaron haciendo 6 puntos en Puerto Príncipe, que para toda la ciudad 6 puntos era una ridiculez, y al final generó más problemas en términos de bandas, en términos de todo, que no lograron solucionar. Y mientras eso estaba pasando, la red de comunidad evangélica, las iglesias evangélicas de Haití se empezaron a comunicar con sus pares de Costa Rica, que es el país del lado. ¿Costa Rica? No, República Dominicana, perdón. Y ellos empezaron a generar una red, como ellos se conocían entre ellos, empezaron a generar una red de ayuda entre las distintas partes, entre las distintas iglesias. Y la repartija que ellos lograron hacer de ayuda humanitaria fue mucho más eficiente, con mucho menos recursos, de lo que estaba logrando la ONU y Estados Unidos al mismo tiempo. Y este es un caso que ha sido estudiado mucho en muchas partes porque Nueva Zelanda, si lo llevo por ejemplo al caso de Nueva Zelanda tiene un sistema donde la sociedad civil está muy empoderada de su propia protección. El Estado entrena voluntarios, entrena una especie de semi-bomberos, podría ser como una especie de Cruz Roja estatal, donde los vecinos saben cómo organizarse, saben a quién acudir, saben cómo ayudarse porque se conocen. Entonces, cuando uno mira a Nueva Zelanda bien armado, dice, claro, esto obviamente funciona. Pero cuando tú miras que esto lo logró Haití de la misma manera y quizás con la misma eficacia que ellos con menos recursos, dice mucho. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda es un ejemplo, y de hecho, por ejemplo, si vemos ahora lo que pasó con la pandemia, Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en lograr salir de la pandemia bastante airoso. De hecho, todos lo toman como un éxito. Discúlpame, Y ese éxito, ¿sí? claro. Discúlpame, Leo, pero no se ha sobredimensionado el éxito de Nueva Zelanda. O sea, por favor, con ese per cápita que tienen, una isla y 5 millones de habitantes creo que son, o sea, ¿cómo no va a tener esos resultados? Yo siento la verdad que ha habido Mira, un exceso en eso. a ver, yo creo que, a ver, sí, evidentemente también se romantiza porque en el fondo les está resultando, pero también es que hay una parte muy importante porque tú puedes tener todos esos recursos, tú puedes ser un estado muy rico, pero si los criterios y las responsabilidades no están bien designadas, vamos a terminar en un desastre igual. La gracia de todo el éxito de Nueva Zelanda es que la primera ministra, Jacinta, siempre se me olvida el apellido, pero sé que es de nombre Jacinta. Harden, algo así. Sí, Harvard. Ella le cedió entre comillas no le cedió, pero en el fondo ella se guiaba por lo que las autoridades médicas pertinentes le decían que tenía que hacer. Ella nunca se cuestionó. Los profesionales. Claro, ella nunca se cuestionó, oye, ¿le hago caso o no le hago caso? O sea, y todo se alineó hacia ahí. Y mira, algo medio anecdótico, pero hace un par de años me tocó ir a una conferencia que era patrocinada por Japón sobre gestión de riesgo de desastre. Y un chileno le hizo una pregunta al equivalente al director de la ORM que ellos tenían, y les preguntó, en el caso de Japón, la decisión de lo que sea que se tenga que hacer, ¿quién la toma? ¿La autoridad política o la autoridad técnica? Y el japonés no le entendía la pregunta. Ya me estoy imaginando por qué. No logró entenderle la pregunta, porque para él, en ese caso, esa autoridad política y la técnica eran lo mismo. O sea, las competencias que tenía la gente que estaba a cargo venían de un aparato técnico. Entonces ellos no lograban entenderle por qué estaba esta persona haciendo una pregunta si es que quién tomaba la decisión. ¿León? Eso no, ¿sí?
no tenemos un problema tal vez donde se mezcla, porque he tenido otros entrevistados que me comentan en respecto de su área de desempeño que tiene un problema similar, donde la decisión política, que muchas veces está teñida por la contingencia o por el objetivo electoral, ensucia, empaña la decisión técnica. Estoy pensando, así como he dicho que tal vez se ha sobredimensionado el resultado de Nueva Zelanda con las características que tiene, claro, inmediatamente cuando tú me respondías, yo pensaba en otros dos casos famosísimos. El caso de Donald Trump, donde estos días, por ejemplo, Estados Unidos llegó a 500 millones de muertos por la pandemia, y claramente yo creo que una de las razones por las que Trump perdió las elecciones es por su pésimo manejo en relación a la pandemia, o sea, denostándola, haciéndola parecer como que era una cuestión muy poco importante y que lo iba a resolver rápidamente, como no lo hizo realmente. Pero también un caso mucho más cercano, que el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, que muchos piensan, yo entre ellos, que el haber sido metida a la ONEMI la noche del terremoto y haber de alguna manera eclipsado la labor, el funcionamiento de los profesionales, de los técnicos, de los encargados de la ONEMI, impactó y tuvo un importante efecto en la muerte de algunas personas. De hecho, y en lo concreto, el Estado de Chile ha sido condenado en juicios de familias que demandaron al Estado de Chile por la responsabilidad del Estado en la muerte de esas personas por haber seguido instrucciones equívocas. Sin embargo, la señora Bachelet se fue a la ONU, hoy día está allá, hace lo suyo, y no le salió por nada, no tuvo ningún tipo de responsabilidad política, menos penal, porque la fiscal a cargo de la investigación y de la eventual denuncia estimó que no tenía ningún tipo de responsabilidad. ¿Se ha metido mucho la política en este tipo de decisiones, León? A ver, bueno, no voy a, creo que sobre el caso, sí, aclarando algo sobre el caso del 2010, como dije al principio, es una suma de factores. A ver, eh, también teníamos una gran falla en 2010. Teníamos muy buenos profesionales, pero por ejemplo el CHOA, que es lamentablemente hoy en día está muy mal visto por todo lo que pasó, pero en realidad los profesionales de la Armada que trabajan en el CHOA son de categoría mundial. El gran problema que tenían es que hace 40 años que nadie, no 40, hace unos 20 años que nadie invertía en el equipo necesario para poder estar con la tecnología adecuada. Hoy en día sí. Entonces también la decisión que se tomó en ese minuto, más allá de que si hubo un componente político, también faltó una preparación que era más allá del profesional. Porque yo puedo tener un profesional excelente en el CHOA, pero si le tengo máquinas para medir los oleajes que son del año 80, o sea, evidentemente no vamos a lograr un resultado bueno. Pero sí creo que la política partidista ha trabado gran parte de las medidas que deberíamos tomar en términos de gestión de riesgo de desastre. Sí, y te voy a dar un caso concreto, y esto no es atacando al político propiamente tal, porque también hay que entender algo. O sea, ese alcalde, te lo voy a dar al caso de los alcaldes, porque después quiero ir a la responsabilidad que ellos tienen. Ese alcalde, su accountability, es decir, su feedback de la gente es el voto. Entonces, para él es muy complicado tomar una decisión que de repente es necesaria para la seguridad de las personas, pero que en términos de popularidad es muy mala, porque ahí en realidad el alcalde al final tiene una encrucijada, o sea, hago esto que es necesario, pero pierdo la elección. Que podemos justificar o no si es ético o no, pero al final del día, el gran problema de las decisiones políticas metidas en temas técnicos no es un tema de ética propiamente tal, es un tema de que el incentivo que tiene la persona arriba para hacer eso no es el adecuado, porque si, y te voy a dar al caso más concreto, al caso de los planos reguladores. Los planos reguladores son una de las herramientas que deberían, y vuelvo a repetir, deberían ser exactamente que regulen las construcciones. Hoy en día simplemente lo que hacen es normal lo que ya existe, porque en el fondo yo te construyo todo esto y cuando ya el plano regular lo aprobé, en realidad ya construí como 20 años antes todo lo que había puesto. Esa decisión de, oigan, saben que esta es una zona de inundación donde no van a poder construir, no puede quedar adscrita a la opinión de sí o no de un consejo municipal o de un alcalde, porque ellos se van a guiar no por la parte técnica, se van a guiar por la parte de la votación. No es un tema de que sean malos, es un tema de que el incentivo que ellos tienen para hacer las cosas es distinto. Por lo tanto, los planos reguladores, volviendo a este ejemplo de prevención, que
el plano regulador debería ser una de las mejores herramientas que tengamos para hacer prevención al desastre. Hay cosas que deberían estar de parte de la ciudadanía, es decir, si quiero tener el edificio más alto, si quiero tener casas más bajas, todo eso está ok. Pero donde yo tengo una zona de riesgo, yo como Estado, debería tener un técnico que me diga, ¿sabe qué? Esto es zona de riesgo, acá tenemos una zona de inundación, volcán, lo que sea, acá no se puede construir. Y que ni el alcalde, ni los concejales, ni la ciudadanía pueda tener la capacidad de vetar eso. Porque al final del día, si lo dejamos a la decisión del voto, es muy peligroso porque el alcalde no va a tomar la decisión en base, no siempre, probablemente más de alguna vez, pero su incentivo va a estar en otra cosa. Y por eso es que las decisiones políticas han trabado en gran medida este tipo de cosas. No porque realmente hay un tema de corrupción o que es más sabroso para la farándula, es más sabroso decir que corrupción, pero en realidad si tú lo miras, el alcalde al final tenía entre la espada y la pared en este sentido de ¿a quién voy? Por Y ejemplo, por eso sí. ahora mismo, León, mientras tú hablabas, me puse a buscar acá en la internet porque recordé haber visto un reportaje de Canal 13, lo tengo acá a la vista, que señala, por ejemplo, habla del campamento que se está construyendo entre Cerrillos y Estación Central sobre lo que fue un basural anteriormente, por lo menos hasta marzo y abril, en plena cuarentena, comenzaron tímidamente, esta noticia el año pasado. Y ya a la hora de la noticia había 1.500 familias en el lugar, se levantaron ferreterías, negocios y hasta una iglesia. Y estamos hablando de un basural que claramente no es un terreno muy firme, va a ir cediendo con el paso del tiempo, y donde hay también emanaciones de gas. Te pongo el ejemplo, León, para que me cuente un poquito la actualidad del sistema de protección o de seguridad en Chile. ¿A dónde, a quién deberíamos acudir para este tipo de cosas? Porque también tú dijiste algo re importante, que cuando pusiste el ejemplo de los vecinos que se cuidan, hay una estructura ahí, hay liderazgo habitualmente. En Chile, ¿cuál es el liderazgo de la prevención? ¿Es la ONEMI? Porque yo la verdad que cuando uno empieza a informarse de lo que es la ONEMI realmente, te enteras que al final es una repartición del Estado que está casi al final de las prioridades y de la importancia del país teniendo un rol tan importante. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Y qué es lo que crees tú hacia dónde deberíamos avanzar para poder hacernos cargo de este tipo de situaciones? Ya que tú mismo has dicho, los alcaldes por razones electorales no van a desalojar, no van a hacer un montón de cosas porque son impopulares y eso los hace perder votos. A ver, ¿por dónde partir con esto? Primero, hay que entender que este tipo de cosas, porque, a ver, voy a hacer un paralelo entre gestión de riesgo de desastre y la parte de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, en realidad, la prevención y todo es bastante concreta muchas veces porque son, básicamente, redes vecinales, la policía propiamente tal y un par de otras medidas. Acá es muy multisectorial. ¿Por qué? Porque, a ver, puede ser desde ordenamiento territorial lo que yo necesito, es decir, que vivienda y urbanismo debería tener un rol predominante cuando estemos armando los planos reguladores, hasta medidas propiamente tal de mitigación, por ejemplo, lo que tenemos en Tocopilla, que tenemos piscinas de decantación para que esto sedimente y al final no llegue la luz a la zona, que eso lo tendría que ver el MOB. El gran problema que tenemos en Chile es que tenemos primero un sectorialismo entre nuestras instituciones muy grande. O sea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ve vivienda y urbanismo, pero si es obras públicas es que lo ve esa otra persona. Y eso es muy, partamos de la base que, sí, esto quizás suene tonto, pero en realidad no es tan tonto, tenemos un ministerio que es vivienda primero y después urbanismo, cuando debería ser urbanismo primero y después la vivienda, porque al final la vivienda es un tema bien, bien particular, pero yo para poder tener vivienda digna y vivienda segura, primero necesito urbanismo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos está faltando. Nos falta hoy en día un liderazgo, pero no de un solo estamento, sino de todos los estamentos de la sociedad, o sea, del Estado, que hagan su parte. Y te voy a hacer un paralelismo con lo que ha pasado con la equidad de género. O sea, tenemos un ministerio de equidad de género, pero cada uno de los ministerios tiene oficinas de equidad de género.
Y eso es lo que ha hecho que la equidad de género en Chile esté avanzando tan bien como ha ido avanzando. Siempre puede ser mejor, uno puede tener quizás una opinión u otra sobre cómo se tiene que implementar esto, pero avanza. Nosotros no podemos darle todo el peso a la ONEMI, porque la ONEMI va a ver la respuesta. La ONEMI va a ayudar a la rehabilitación después de que pase el desastre. Pero si lo llevamos a un caso súper concreto, te lo vuelvo a llevar al caso de los planos reguladores. Está bien, la ONEMI puede determinar, oye, estas zonas son de riesgo, pero después tiene que venir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el urbanismo decir, ¿saben qué? La solución para esto, y también darle un valor agregado a ese terreno y no perderlo, es vamos a hacer un parque inundable en esta zona. Esa expertise que tienen el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene que volcarla. Hoy en día eso es lo que falta, y ese es el eslabón que se nos está perdiendo en toda la cadena de esto. ¿Por qué? Porque al final del día, si esperamos que venga la ONEMI y nos arregle todo, o sea, es tan absurdo como decir, es que tiene que venir carabineros y arreglarme toda la seguridad y yo dejo mi auto botado en la calle y no me preocupo porque tiene que venir carabineros. Claro, si tuviéramos un presupuesto gigante que podemos tener un carabinero en cada esquina, podría funcionar. Lo mismo acá, claro, si la ONEMI tuviera un presupuesto de millones de dólares que pudiera tener expertos en vivienda y urbanismo, en salud, en todo, podría ser así. Pero la realidad es que eso, por un tema de presupuesto, no se justifica, porque no vamos a tener uno. Habría que cargarle esta coordinación de lo que hacen los distintos estamentos, como tú mencionas, y me parece muy, muy acertado el alcance que hace sobre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. O sea, siempre uno entiende que cuando vamos a construir, primero se urbaniza, después se construye. Claro, nunca lo había pensado así en relación al nombre del ministerio. Pero, León, se ha hablado de la posibilidad de darle este tipo de atribuciones a los intendentes, como el intendente metropolitano, no solamente que sea un intendente de Santiago, sino que sea como un superintendente, y también a la nueva figura de los gobernadores regionales, que sabemos, los que hemos leído la ley, que le han traspasado a esta primera horneada de gobernadores que vamos a elegir no más de 5 o 6 atribuciones, bien egoísta o tal vez muy prudentemente, quizás, porque vamos a ver qué tipo de gobernadores vamos a tener. Claro. Yo la verdad, con franqueza, no los miro con buenos ojos este nuevo personaje. Puede que evolucione bien, no lo sé. Pero porque tú estás hablando en el fondo de que el Estado, si bien es cierto, tiene instituciones que se hacen cargo de distintas materias, parece que faltaría más coordinación entre estas instituciones. Los gobernadores, el intendente metropolitano, los superintendentes, no sé cómo llamarle ya, ¿podrían cumplir ese rol? ¿Podríamos cargarle a estos personajes? Porque también hay otro problema, y es que alguien podría decir, no, ¿sabes qué? Creemos un ministerio del desastre o de la prevención del desastre y vamos creando un nuevo ministerio. Hay muchos que pensamos que el Estado ya está suficientemente grande y es bastante ineficiente. A ver, yo comparto tu visión de que creo que hay ministerios que perfectamente podrían estar todos en uno. O sea, y te lo vuelvo al caso. Para mí el MOP y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberían estar en un solo lado, porque esas dos cosas, vivienda y urbanismo y obras públicas, van necesariamente ligadas. O sea, no pueden separarse. Entonces es muy raro esto de que tener uno y por otro lado. Yo no creo que necesitemos un nuevo ministerio. Sí creo que hay que subirle la categoría de la ONEMI, que después vamos a hablar un poquito más de eso, y pasarlo a agencia, algo que de verdad tenga el peso para poder también mandar y decir, oigan, estas son las decisiones que hay que tomar, este es el cuerpo técnico, etc. A ver, yo creo que aquí que hay una figura en particular que junto con esta nueva ONEMI que tenemos que generar, tiene que tener un rol importante, y que si bien le pegué un poco a los alcaldes, ellos también tienen que hacerse cargo, quizás no de la parte del ordenamiento rural y cosas más impopulares, pero sí hay una cosa que los gobiernos locales tienen que lograr para poder mejorar la resiliencia, que es organizar a la comunidad y sus servicios estar preparados para prestar, tanto para hacer prevención, no esa prevención macro del Estado que tiene el ministerio, hacernos una obra de mitigación gigante, pero sí esas pequeñas obras de organizar a la gente, de capacitarlos. Es decir, mira, algo tan simple, mira, si yo agarro el extintor que tengo acá en la oficina y se lo paso a una persona de cualquiera de acá que estén en este edificio, le pregunto, ábremelo y ocúpalo,
no sabe. O sea, ese es el nivel. Y esa parte del municipio, que el alcalde pueda hacerla y que de hecho hasta sería hasta popular que los preparara y lo ayudaría, eso es una responsabilidad de él. Y ahí entra una parte que también hay que potenciar al municipio, que hoy en día no existe, es que no hay una obligación de tener dentro del municipio una institucionalidad de gestión de riesgo de desastre. Hay municipios, por ejemplo, te puedo poner el caso de Providencia, donde hay un director de emergencias comunales, donde efectivamente hay una institucionalidad dentro del municipio que se dedica a este tipo de cosas. Pero Pero en la mayoría de los casos... es una decisión de ese municipio. Exacto, es una decisión que este municipio, que el municipio de Providencia, tomó de tener una entidad propiamente tal, institucionalizada de gestión de riesgo de desastre. Hay otros municipios, porque es obligación tener a alguien, un encargado, pero en muchos municipios es una persona que cumple otras 20 funciones, que es la última de la cola, que ni siquiera se acuerde que no está preparado para hacerla. Entonces también falta potenciar al municipio, que si bien la había pegado harto al principio, pero es porque hay cosas que ellos deben ver y otras cosas que no deberían ver. Y este tipo de cosas de preparar a la gente, de también preparar su municipio, deberían tenerlo por una obligación y por una ley. O sea, aquí sí yo entro en que tiene que haber una ley porque hay que obligar a las instituciones a tenerlo. Así como te decía que cada uno de los ministerios debería tener por ley y bien impulsada la obligación de tener departamento de gestión de riesgo de desastre y hacer políticas propiamente tal, el municipio también tiene que hacer su parte porque el gobernador, este supergobernador que vamos a tener, está en una situación sumamente complicada porque llévalo al caso de Santiago. Tenemos más de 30 municipios solo en Santiago. Cada uno con su plano regulador, cada uno con sus concejales, con sus alcaldes. Al final, y muchas de sus atribuciones son exclusivas de los alcaldes. Entonces, si queremos delegarle todo al nuevo gobernador, significa que tenemos que quitarle atribuciones a los alcaldes. Pero al final el alcalde es la persona a la cual la ciudadanía va a responder primero, o sea, va a interpelar primero. Por lo tanto, yo creo que es medio peligroso crear este super gobernador, o como le quieran llamar ahora, porque no está pensado para eso. Aquí el municipio y el gobierno local tiene que tener esa responsabilidad de armarse, y no solo de su municipio, y te voy a tomar del caso de lo que pasó en Osorno con ESAL, que cuando se quedaron sin agua, evidentemente era un desastre que no voy a entrar a criticar cómo lo hizo la empresa o el gobierno, pero sí hubo algo que mucha gente alegó y que yo, todo lo contrario, decía que bueno que pasó. Cuando no tenían suficiente abastecimiento de camiones de agua, Colum prestó sus camiones de leche para poder ir en ayuda. Y eso es exactamente lo que tiene que pasar. Acá fue de manera improvisada, pero un municipio, un alcalde debería agarrar a todas las empresas y saber bien quiénes son los actores dentro de la sociedad que él tiene que lo pueden ayudar. Por ejemplo, en este caso, cuando Osorno, Colum, toda la cooperativa de lecherías fue en ayuda de la gente, eso era para aplaudirlo. O sea, más allá de que tú puedes decir fue algo que debían hacer por ética, por lo que sea, pero en realidad ellos llegaron y se fueron a ayudar a la gente, se organizaron y eso ayudó a mejorar la respuesta que hubo durante una emergencia que objetivamente es de las más complicadas que te pueden tocar. Claro. Porque para que los amigos que nos están escuchando sepan, tú te estás refiriendo al caso lamentable de que un operario parece que se quedó dormido, vaya a saber qué pasó, pero lo concreto es que una manguera que estaba echando combustible a unas maquinarias de la empresa de servicios sanitarios de los lagos se salió de su lugar, se llenó de combustible y el combustible empezó a fluir hacia la planta de tratamiento de agua, en fin, y al final quedó toda la ciudad y comunas sin el agua necesaria para vivir por 5 días, una semana aproximadamente, porque estaba contaminada con combustible. Entonces, el ejemplo que tú estás poniendo es muy interesante porque en el fondo tú estás haciendo un llamado, primero que nada, a la prevención, a la coordinación previa, pero también a usar los recursos que están en la zona. Porque obviamente los camiones de transporte de leche no los tenemos en todas las regiones porque Colum no está en todas partes, pero sí seguramente en otras regiones, de acuerdo a su realidad, en otras comunas tendrán a otros actores del mundo privado especialmente presentes que podrían entonces estar disponibles, previamente concertados para apoyar.
Entonces tú estás también apuntando hacia algo que es re importante, León, y que hoy día uno observa que parece que está siendo apuntado como una mala práctica, la colaboración público-privada. Hay mucha gente que cree que el Estado tiene que hacerlo todo o puede hacerlo todo, y desdeñamos lo que pueden hacer los privados. Parece que hacia eso apunta un poco lo que tú estás mencionando. ¿Cómo nos coordinamos Exacto. el aparato público y el aparato privado? Mira, y de hecho, si tú miras los casos de Japón y Nueva Zelanda, que son siempre como los top de línea de lo que podemos hablar en terremoto, desastre, el Estado de Japón colapsó. O sea, de hecho, la gente recibió alimentos en las zonas afectadas porque los supermercados, las mismas cadenas de supermercados, empezaron a hacer distribución por su cuenta. Y en el caso de Nueva Zelanda fue lo mismo. O sea, la gente con sus recursos, los que se podían, entre comillas, autovaler, empezaron a ayudar y dejaron que las unidades de respuesta, las unidades de bomberos, las unidades de policía, las unidades del ejército, hicieran la pega más complicada, que era la búsqueda y el rescate, la seguridad y todo, pero dejaron y liberaron a la gente. Y eso y eso es algo que se tiene que lograr, porque el desastre, por definición, superó mis capacidades. Hay que partir de esa base. O sea, si yo estoy en un desastre, por definición, superó las capacidades que yo tengo. Y si es una catástrofe, superó esta es una tipología que se tiene en Chile, que desastre superó mis capacidades, y cuando ya pasó a catástrofe, superó todas mis capacidades y ya necesito ayuda internacional. Pero por definición, un desastre me está superando a mi normalidad. Y Correcto. acá tengo dos opciones como Estado. O me super preparo, que la verdad, super prepararse es muy caro y no se justifica especialmente en países en vía de desarrollo como nosotros, o me preparo lo mejor que puedo y acudo a la gente que necesito y me preparo con la gente que necesito. O sea, mira, le puedo dar otro caso de alcaldías, de alcaldes que lo han hecho muy bien en el sur, donde ellos, dentro de su comité de protección civil, que todos los municipios deberían tener uno, ellos llaman a todas las empresas que tenemos unas empresas de camiones y hacen un comité aparte para ellos, para decirles que, oigan, si pasa un desastre, tener sus números, conocernos. Entonces el alcalde, si tiene algún problema, que ya lo superó y que más encima el gobierno central está medio complicado porque en el sur y todo, empieza a comunicarse y consigue los recursos que él necesita a través de la cooperación de todos. Eso es algo que alguna gente lo ve como que es una negligencia del Estado, pero en realidad es la necesidad del Estado para poder salir adelante. La sociedad no. Si estamos esperando que el Estado solucione todo durante el desastre, es imposible, porque un terremoto, si nos viene otro terremoto grado 9, acá en Santiago, ojalá que no, pero algún terremoto grado 9, les aseguro que nos va a superar. Y nos va a superar porque entre la guerra entre la naturaleza y el ser humano, la naturaleza va a ganar siempre. Y eso hay que tenerlo claro. León, precisamente a propósito de esta cooperación público-privada, ¿cómo calificas tú el desempeño que ha tenido la red de salud nacional? Y aclaro la pregunta, la red de salud nacional, que es esta conjugación que se ha dado entre la infraestructura, los hospitales públicos y las clínicas privadas, todas de alguna manera coordinadas por el Ministerio de Salud, también hay un decreto de emergencia sanitaria, por supuesto, que facilita este tipo de cuestiones para enfrentar la pandemia. ¿Cómo has visto tú precisamente este desastre llamada la pandemia del coronavirus y la respuesta que ha tenido Chile? ¿Qué hay de positivo, qué hay de negativo y qué experiencias se pueden sacar para otros casos? Y ahí quiero que pasemos entonces a hablar un poquito de la ONEMI y el futuro de esta institución, que hay un proyecto que busca mejorarla y lleva años, años y años. Aquí estoy mirando, León, una noticia, sí, la busqué rapidito. Leo de mí nomás puse y aparece una noticia del 22 de febrero de 2011. 22 de febrero de 2011, donde Sí. dice, donde está Rodrigo Hinspeter con el presidente Piñera. El título es Gobierno firma proyecto de ley que entregará a ONEMI una nueva institucionalidad. 22 de febrero de 2011. Partamos entonces de esta pregunta original que te acabo de hacer respecto de cómo ves tú que ha sido el desempeño de la red de salud en la pandemia nacional, mundial, realmente el coronavirus, entendiendo que estamos hablando de recursos públicos y recursos privados. Yo soy, yo soy alguien que ha hablado bastante bien y he sido bastante positivo en cómo en general el gobierno. A ver, voy a hacer una separación. Creo que hay una parte de comunicación de parte del gobierno, es decir, comunicación de cómo
durante la primera etapa, cómo mostró las políticas que estaba tomando, que no fue la más adecuada, porque esto, al igual como te comentaba al principio, que estos son temas que de repente pueden ser fome, con la parte médica especialmente, con los desastres, uno tiene que ser muy cuidadoso cómo uno comunica, porque si no comunico bien, lo que estoy haciendo genera desconfianza, y si genero desconfianza en mi gente, y en lo que estoy hablando, lo más probable es que la gente no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no te voy a confiar. Y estamos en un mundo, especialmente hoy en día, donde ¿cómo decirlo? La credibilidad de las instituciones es difícil de repente. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Pero llevándolo al tema de la operación propiamente tal, para mi modo de ver ha sido muy positivo cómo se ha llevado, cómo el ministerio ha llevado esto, considerando que, el ministerio venía preparándose, no para el coronavirus, pero sí el Ministerio de Salud había participado en simulacros internacionales para ver pandemias. Lo habían hecho con el SARS, de hecho, que le achuntaron más o menos a lo que era. Hace un año o un año y medio atrás lo habían hecho. Sin embargo, esto nos tomó a todos por sorpresa, y yo creo que la reacción, cómo se ha logrado con todos los condoros que puede tener, ha sido bastante buena. Y esos condoros que han pasado de que, oye, es que están vacunando a gente era para 90 y lo bajaron a 60, todo eso, también se da de parte de que el ministerio, como todo en la vida, no podía trabajar de una forma centralizada, tenía que dar ese criterio a los servicios locales para que determinaran que, ¿saben qué? Oigan, hoy día vamos a vacunar, era para 90, pero yo voy a vacunar a todos los adultos mayores, porque en mi región, en mi comuna, yo sé que no tengo mucha gente de 90, pero tengo harta gente de 60, entonces yo voy de 65, entonces yo voy a permitirlo igual. Entonces, vuelvo a mi punto, que es fácil ser general después de la guerra y decir todo lo que hizo mal el gobierno en este sentido, pero a mi modo de ver, la respuesta que ha tenido la parte pública, la cooperación público-privada en esta vacunación masiva que se ha hecho, ha sido bastante buena. O sea, en nuestros números vamos muy bien. Claro que mi pregunta era más atrás, León, respecto de la respuesta de los hospitales, las clínicas, respecto especialmente cuando no teníamos vacuna, cuando la gente se estaba muriendo todos los días, la infección seguía aumentando y se llegó incluso a hablar, los más catastrofistas, de que ya estábamos llegando o íbamos a llegar pronto al dilema de la última cama. Claro. ¿Cómo ves tú ese desempeño que tuvo el sistema? A ver, yo creo que para entender ese desempeño del sistema tenemos que entender no solo de la cooperación público-privada, sino también de la reacción en general del gobierno. Y yo soy muy positivo sobre eso, exactamente por lo que tú dijiste al final. No llegamos a la última cama. Estuvimos cerca, pero no estuvimos como en España o llegando en Europa, donde carros de bomberos se tuvieron que adaptar para poder trasladar los fallecidos. O sea, no llegamos a ese punto. Siendo más precisos, claro, siendo más preciso para que los que nos escuchan, en fin, efectivamente hubo reportes de algún hospital público que ya estaba completo, pero no tuvimos una situación generalizada de que todo el sistema tuviera esa situación. Y claro, uno veía cómo de repente empezar a trasladar entonces a los enfermos de un establecimiento a otro, incluso de una región a otra, para administrar mejor los cupos disponibles. Exacto, y eso exactamente lo que estás diciendo, de que ese traslado, ese movimiento de cama, habla de una buena cooperación, porque las camas de la UCI y de la UTI, al final del día, muchas están en hospitales privados, que sí, había una ley que nos estaba imponiendo, esta excepción que imponía esto un poco, pero al final del día se logró bien. O sea, logramos con lo que teníamos, con el nivel de preparación, porque independientemente de que el ministerio haya hecho un simulacro de coordinación a nivel global, nunca se había hecho un simulacro de que, oye, ¿qué pasa si tenemos todas las camas colapsadas? Pero se logró. Y a mi modo de ver, mi evaluación de cómo ha llevado el gobierno y cómo ha estado esta cooperación entre público y privado durante la pandemia, tanto en la red hospitalaria como después de la vacunación, ha sido buena. O sea, siempre puede ser mejor. Siempre podemos mejorar un poco, pero hay que ser justos en que estamos en una situación donde muchas cosas de repente las vamos a tener que improvisar.
Exacto. Nos quedan los últimos 5 minutos, León, de esta Ujú. conversación que se ha ido volando el tiempo. Sí, Y ya desde ya te dejo hecha la invitación para que conversemos en otro momento de algunos aspectos que van a quedar en el tintero hoy día y seguramente de otros que van a nacer después de que la gente nos vea conversando de esto y van a surgir más inquietudes, más dudas y tal vez nuevos temas que hay que tratar como país. Eh, eh, Hablemos de la ONEMI. Tal como te decía, basta buscar en la internet y nos ujú, encontramos con una información de a lo menos de febrero de 2011 que dice que se va a reformar la ONEMI. Tú mismo dijiste en antes, ni siquiera es una agencia. ONEMI significa Oficina Nacional de Emergencia e Inundación. Oficina, cuando uno conoce un poquito la estructura del Estado, los amigos, amigas que nos escuchan, tenemos, bueno, el gobierno central, tenemos los ministerios, tenemos las direcciones nacionales, las direcciones regionales, por ahí también tenemos la superintendencia, los departamentos, pero acá ya cayéndose la estructura en el último lugar de la estructura del Estado, las simples oficinitas. Y la ONEMI es eso. ¿Qué conoces tú de este proyecto? Y más que lo que tú conozcas el proyecto, ¿qué es lo que tú crees que debería ser el rol que cumpla la ONEMI del futuro? Y espero que no sea del futuro tan futuro, sino que una ONEMI de ahora. Porque tengo gente conocida que me dice que se quejan de que en realidad tienen problemas para poder cumplir bien su labor. sí, y a ver, yo creo que aquí tienen que pasar dos cosas. Primero, hay que decir que ONEMI, con esa figura tan baja en el escalafón que tiene, hace mucho. O sea, hay que admitir que con todo lo que tienen, con todos los problemas que tienen de personal y todo, hacen mucho para ayudar a la resiliencia. Primero necesitamos esta ley de la ONEMI, sí. Hay que darle un nuevo rango, que se cree esta agencia, que tiene que tener un rol más vinculante en ciertas decisiones, que tiene que tener un rol que esto mismo estamos hablando en algún minuto de que si tenemos que tomar algunas decisiones sobre ciertas medidas, que sea este organismo que al final es técnico, que no va a responder a una lógica electoral, para mejorar esto y empoderarla así. Pero hay que entender también que la nueva ley de ENEMI no va a ser la panacea que nos va a salvar. ¿Es un avance importante? Sí. Pero acá, para poder lograr una estructura de gobierno y una estructura como país realmente resiliente en términos de desastre, lo que necesitamos es que cada uno de los sectores del Estado esté alineado con el rol que ellos deben cumplir. Y voy a volver y que esto me refiero desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hasta el Ministerio de Desarrollo Social, de la Mujer, todos tienen un rol que deberían cumplir y ayudar, porque si no, la única otra opción que tenemos es que le demos tanto presupuesto a la ONEMI, creemos este ministerio que se haga cargo del resto, y que más encima tiene que ser como un superministerio que esté por encima de los otros, que es imposible. Entonces, ¿necesitamos una nueva ley de la ONEMI? Sí, porque la institucionalidad, y hay que apoyarlos a ellos, porque son muchos profesionales que tienen ONEMI que les falta ese empuje hacia arriba de autoridad, pero también es necesario que cada uno de los sectores, desde los ministerios, pasando, bueno, las Fuerzas Armadas cumplen un rol muy importante dentro del sistema, de hecho son la piedra angular cuando tenemos que responder, y ocupan muy bien sus capacidades para eso, pero esa parte al final de la respuesta la tenemos cubierta. Lo que nos falta es toda la parte de prevención, y esa parte de prevención no lo va a lograr la ONEMI solo. Si no responsabilizamos a cada uno, vamos a estar siempre al débil. O sea, junto con las mejoras que se le puede introducir a la estructura de la ONEMI, estamos hablando entonces de un plan nacional de prevención que debiera ser practicado por medio mundo, desde los colegios, las juntas de vecinos, pasando por supuesto por una coordinación con los municipios, las instituciones de seguridad, estoy pensando en bomberos, la defensa civil, carabineros, en fin, el ejército, y siguiendo entonces con otras instancias superiores, especialmente del involucramiento de las empresas privadas que están en los Mira, sectores para poder colaborar, ¿o no? claro, mira, a ver, yo te diría que las empresas privadas del sector de servicios básicos están muy, muy preocupados de esto. De hecho, han tenido algunas fallas, todo, pero en general ellos se están preparando, el sector eléctrico, el sector gasífero, el sector telefónico y el sector de sanitario, con ciertos problemas que hay entre medio, están muy preparados. A mí me ha tocado trabajar mucho la preparación del sector privado y te puedo decir que hay una preocupación.
ellos tienen una flexibilidad para trabajar muy buena, porque al no tener esta regulación del Estado pueden innovar un poco más. Entonces, esa parte yo diría que está relativamente cubierta en términos individuales, es decir, las empresas de servicios básicos se preparan. El ejército, las Fuerzas Armadas también están muy bien preparados para poder responder, hacen muy bien ese rol también. Bomberos también. Lo que nos falta es esa parte, uno, la coordinación, que esa coordinación debería ser responsable ONEMI de coordinar a toda esta gente, o la nueva agencia, pero por otro lado, y siempre lo voy escorrayado, pero creo que es importante, que los ministerios sean responsables de que dentro de sus áreas hagan medidas de mitigación, hagan medidas de preparación. Educación tiene que estar en la primera línea, o sea, porque hay una cosa que hoy día nosotros la tenemos clara, pero en 2010 la mitad de la gente que no tenía idea, o sea, si tenemos un terremoto en la zona costera, yo ahora subo automáticamente a una zona alta, pero eso es porque lo tenemos, entre comillas, relativamente fresco y porque dentro de todo hemos logrado hacer cierta campaña. Eso hay que lograrlo en todo sentido, porque si nos dejamos estar y decimos, no, pero si en Chile, volvemos a mi punto de lo que dije al principio, de este mito que tenemos sobre nosotros, no estamos acostumbrados a los terremotos. Pero si yo dejo de informar, yo dejo de preparar a mi gente, va a llegar 20, 30 años más, lo mismo, nos va a volver a pasar lo mismo. O sea, si queremos realmente ser un país resiliente, tenemos que educar, prepararnos y responsabilizarnos. Y eso es la responsabilidad va parte del Estado como cada uno de los ciudadanos. Desde saber ocupar el extintor, como una tontera que puede sonar, hasta que... chuta, ¿saben qué? Mi vecino está en una situación de emergencia, yo conozco a mi vecino, yo sé que Mira, te voy a dar un caso que pasó para la Nevazón. O sea, dentro de un edificio había un electrodependiente y la ayuda llegó porque los vecinos sabían que era electrodependiente, entonces se consiguieron un generador para poder pasárselo a ese niño para que pudiera seguir trabajando. Eso demuestra una comunidad que sí es resiliente, porque ante una adversidad, yo no estoy solo, mi familia no está solo, tengo a mi vecino que me va a ayudar. Y eso es algo que es fundamental. Absolutamente de acuerdo, León. La importancia del tejido social, la importancia de conocer al vecino de al lado del frente y por lo tanto poder ir en ayuda, en colaboración ante una situación de fuerza mayor, de caso fortuito, de desastre. Solamente quiero decir para los amigos que a propósito del caso del ejemplo que da León, es que las personas que son electrodependientes, sus familias, pueden inscribirse ante las propias compañías eléctricas. Ellos tienen su página web, una sección para inscribir a los electrodependientes. ¿Por qué es importante que se inscriban? Me consta que eso es así porque lo he hablado con gerentes de empresas eléctricas, con la gente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, porque de esa manera las empresas eléctricas tienen un catastro de toda la familia donde hay un electrodependiente y ante corte de electricidad, ante situaciones de desastre, son los primeros a los cuales atienden, se les lleva incluso equipos electrógenos de generación de energía para que puedan entonces alimentar las maquinarias que muchas veces son vitales para la vida de la persona electrodependiente y por lo tanto de esa manera evitar un mal mayor que es lo que ocurre cuando se corta la electricidad. Hoy día dependemos de la electricidad absolutamente para todo y un electrodependiente con mayor razón. Así que amigo, amiga, si usted es electrodependiente o tiene una familia, un familiar electrodependiente, métase entonces a la página web de su compañía eléctrica, de su sector, e inscríbalo para que la compañía sepa que hay un electrodependiente y lo pueda atender con prioridad y oportunamente cuando tengamos una situación de emergencia. León, se nos acabó el tiempo para conversar sobre esta materia. Ha sido muy claro todo lo que tú nos has planteado, realmente muy didáctico. Me queda muy claro la importancia entonces de que como país, como sociedad, los grupos intermedios, el sector público, el sector privado, tenemos que coordinarnos, tenemos que conversar más, tenemos que conocernos y estar disponibles entonces a colaborarnos para poder enfrentar de mejor manera los efectos de un desastre, porque tú mismo lo has dicho con mucha claridad, el Estado solo no se la puede para una situación que muchas veces la naturaleza, tal como tú dijiste, es mucho más poderosa que todas las voluntades de los seres humanos para prevenir. Y como no podemos prevenir los desastres, lo menos que tenemos que hacer entonces es poder estar preparados para levantarnos juntos, coordinadamente, y enfrentar esta situación que nos haya afectado.
Te quiero agradecer entonces la posibilidad de conversado y te dejo ya invitado a otra ocasión para que conversemos sobre esto y otras materias. Cuando salga la ley de la ONEMI, quizás, pues, ahí la analizamos. Ojalá que salga, claro. El problema es que el día de que salga la ley de la ONEMI, León, puede ser el día del pago del bombero. ¿Cierto? Ese es otro tema. Sí, lo quería preguntar también en su momento, el tema de la institucionalidad de bomberos. Yo tengo mis dudas sobre si es bueno que los bomberos sean, por ejemplo, voluntarios. Uno conoce un poco la experiencia de otros países, en fin. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento, ¿no te parece? Sí, sí, feliz. Cuando quieras podemos volver a tener otra reunión y conversamos de lo que necesitemos. Así es, fue la conversación con León Benjamín Rodríguez del Pozo, cientista político de la Universidad del Desarrollo, quien nos vino a hablar entonces sobre esta situación que tenemos en el país, la resiliencia, el estado actual, las proyecciones de la prevención y claro, también sobre los actores importantes como qué podemos hacer con la ONEMI. Quedamos con bastantes conclusiones positivas y espero entonces que esta conversación haya sido útil para todos ustedes. Lo dejo entonces invitados para que todas las semanas, una vez más, nos juntemos a conversar sobre materias de interés público. Muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana si es que no hay un desastre y seguimos vivos.